Buenas nuevas, queridos amigos fetevidentes, bienvenidos a este nuevo programa. Buenas nuevas. Buenas nuevas. Padre. Es que me quedé pensando si se puede decir también fetevidentas. No. Es neutro. Ay, no. Fetevidentes. Ahí incluye todo, ¿verdad? Ajá, exacto. Es que hoy cualquier cosa, hermana. Se malinterpreta. No, es que estamos viviendo unos tiempos tan complicados, confusos. Antes todos íbamos hacia una misma dirección. Ahora hay varias direcciones. No sabemos por dónde va la humanidad. Como que esto se ha salido de los carriles. Es mi parecer. Nadie está obligado a pensar como yo pienso. Pero es mi parecer. Porque cuando, claro, yo tengo 62 y buf años de vida. Y claro, cuando uno era niño, uno veía la cosa de una manera y ahora esto está como un barco a la deriva. Como que no hay normas, no hay reglas, se hacen leyes todas raras, cambia la jurisprudencia, el pensamiento del ser humano, la tecnología, que algunas cosas pueden ser muy positivas, pero hay otras que... Pero esto iba a venir. Yo no sé. Bueno, por una parte sí, porque está escrito. Claro. Que vendrían tiempos en que el hombre no soportaría la sana doctrina, unas palabras proféticas de San Pablo muy interesantes, y también otras, en la Sagrada Escritura encontramos otra referencia que da luces sobre lo que vivimos, más la profecía del Papa León XIII. El Papa León XIII tuvo una visión. ¿El Papa? El Papa León XIII. ¿Sobre qué? El 13 de octubre de 1886, me parece. Estaba celebrando la Eucaristía, entró en éxtasis y después de la Eucaristía se fue solo a su habitación y nadie podía hablar con él. Preguntaba si se sentía mal. Después de media hora confesó que había tenido una visión donde el Señor le había hecho ver que iba a poner a prueba la iglesia y el mundo por un siglo. Y ese siglo iba a ser el próximo siglo XX. Y que el Señor le dijo al demonio que no le iba a destruir. Y que podía poner la prueba. Y fue cuando el Papa León XIII comenzó a redactar esta oración obligatoria que todos los sacerdotes tenían que hacer al finalizar la Eucaristía, una oración a San Miguel Arcángel. Pero él hizo no solamente la oración a San Miguel Arcángel, una oración larga de exorcismo. ¿De exorcismo, sí. Y luego, pues, yo no puedo decir si... Bueno, de que esto ocurrió, porque eso lo narraron varios secretarios del Papa León XIII y está escrito en varias fuentes, cardenal de Sevilla también habló de eso, en unos ejercicios espirituales, etc. Lo que no podemos asegurar cuándo empieza este siglo y cuándo termina. Además, la Virgen hizo referencia también a eso en Medjugorje. Sí, que había que protegerse porque este tiempo estaba en manos del demonio, etcétera, etcétera, que crea obsesiones, divisiones, divide la familia. Y bueno, mira, prácticamente hay una institucionalidad del aborto, de la eutanasia. También tú ves estas masas de migrantes que no se quieren acoger, tanta pobreza en el mundo, y todas estas cosas que están ocurriendo, estas dictaduras ideológicas. Bueno, ¿dónde vamos, no? Pero yo creo que el cristiano, y cristiano católico también, pues no debe distraerse ni tener miedo a todo lo que está pasando, ¿no? Quienes estamos con Cristo tenemos la victoria asegurada. Ahora, lo que debemos hacer nosotros es practicar nuestra fe. Yo leí una noticia esta mañana que una mujer se desnudó en una catedral. No encuentro las razones y por qué hacerlo, ¿no? Y tomó una cantidad de fotos y las subió de inmediato a internet, en sus redes sociales. O sea,
Eso no lo hacen en una mezquita, no lo hacen en una sinagoga. No, claro que no. Ni lo hacen en otros lugares públicos, en una iglesia y a propósito. Eso es un rechazo a la iglesia, un rechazo a Jesucristo, un rechazo a una autoridad moral, a toda una cosa impresionante. Y no es la primera vez, también en Alemania, una feminista hace poco también subió y se desnudó durante una celebración eucarística. Y ha ocurrido también en España, el movimiento feminista, pero no dentro, sino fuera, porque allá sí te aplican leyes, pero bueno, en otros lugares donde la manga es más ancha. Pero de hecho la Virgen ha dicho que que Satanás sabe que su tiempo se está acabando y por eso está más sí, lo que duele de todo esto es que la gente no sabe las consecuencias de eso a nivel personal. O sea, que tendrán que rendir cuenta a Dios de todos los actos. O sea, todos tenemos un alma inmortal, ¿no? Y porque Jesús pagó por nuestros pecados en la cruz y Jesucristo es el Verbo de Dios hecho carne, no podemos ir a la deriva. Hay una revelación, y no solamente la de Jesús, la de toda la historia del pueblo de Israel, donde encontramos plasmada la voluntad de Dios para la humanidad. Pero hoy la gente, por el hedonismo y el antropocentrismo en que ha caído, el hombre se ha prácticamente divinizado, el hombre se ha hecho Dios sí mismo. Y entonces no hay una revelación, no hay Dios, yo hago lo que quiero, vivo como quiero, pienso lo que quiero, actúo como quiero. Eso es lo triste, ¿no? Claro. Eso es lo triste, que hacemos leyes, que tenemos acciones que no se meditan, qué consecuencias tiene, cómo afecta esto la sociedad. O sea, hemos entrado como una especie de sociopatía colectiva, ¿no? Estamos viviendo en prácticamente sociedades sociópatas. El sociópata es un enemigo de la sociedad, un enemigo del bien común. El sociópata es una persona que no asume reglas. Entonces, esto es una cosa generalizada, claro, ¿no? Pero frente a todo esto, no nos toca juzgar, brindar siempre nuestro amor, nuestro diálogo, nuestro cariño, nuestra comprensión, pero también invitando a la conversión. Hay un solo camino de salvación, que es Jesús de Nazaret. No hay más. No hay otro nombre dado a la humanidad por el cual la humanidad puede salvarse. Y la razón de ser de la iglesia es la salvación de las almas. Vayan al mundo entero y prediquen el evangelio. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado. El que no cree, allá él. Y el que cree, también allá él. Pero de manera positiva, ¿no? Sí, aquí Así es que, lo más triste es que nadie está enterado. Bueno, no sé si enterado, o hay una indiferencia, pues, una indiferencia ante las cosas que están pasando. Esto no es conmigo, o sea, una indiferencia total. Total, como si Dios no existiera. Exacto. Como si Jesús no hubiera venido al mundo, como si no hubiera un camino de seguir que Dios haya trazado para la humanidad. O sea, aquí se desplaza Dios y se pone el hombre por encima de la revelación, que es lo triste. O sea, pareciera un ateísmo práctico, pero curiosamente, que en Panamá, yo me baso en estadísticas que se dicen del 83, 84 hasta el 90%, según algunos, somos cristianos. ¿Y cómo es posible que no sea la doctrina de Jesucristo la que impere, sino estos pensamientos libertinos? Y esto no solamente lo digo por algún pensamiento errado, sino también por el hecho, fíjate, una noticia que leí, que por día 29 niñas salen embarazadas en Panamá. Por día. O sea, eso es un rechazo también a Jesús. ¿Me explico? Sí, ¿Qué está pasando en la familia? ¿Por qué los padres no educan a sus hijos? ¿Por qué no están pendientes de ellos como antes? ¿Por qué para el ser humano es más importante hoy acumular títulos que estar pendiente de la familia? Yo sé que en algún caso habrá que buscar la manera tú sabes, de suplir económicamente, pero hay gente que no lo necesita simplemente por estar acumulando papeles. Y los niños solos en casa. En algún caso, obviamente, se comprende, ¿no? Pero hay otros casos que no.
simplemente porque quiero, por el hedonismo, aquello de que yo soy el centro de todo. Esto es un problema, hermano. Yo creo que la razón de todas estas esclavitudes que están surgiendo hoy día es este hedonismo imperante en el que estamos viviendo. Y detrás de esto, por supuesto, que hay una ideología capitalista, que es un monstruo, es un tentáculo también, ¿no? Piensa en ti y olvídate de los demás. Piensa primero en ti mismo. Esto viene de una ideología liberal, o sea, del liberalismo económico, y no importa si aplastes o destruyas a los demás. Y sigue creciendo en nuestro país la pobreza, y bueno, hay muchas promesas en el próximo gobierno, también hubo en el anterior, pero ahí los índices de pobreza continúan y se mantienen. Bueno, y sí, que todo gobierno pienso que hace obras importantes y hay que destacarlas y hay que felicitarles. Pero si se hiciera un programa en conjunto, y no de que quítate tú para ponerme yo, lo que tú hiciste no sirve y ahora lo que yo sí voy a solucionar todos los problemas soy yo. No, si se hiciera un proyecto de conjunto y mancomunado, de que empezamos como en otros gobiernos, yo voy a hablar de realidades de Europa, por ejemplo, donde se hace una programación a 10 años, a 20 años, y el gobierno entrante sigue con esto y asume ese proyecto, pero aquí no. Aquí tú lo que hiciste está mal, ahora yo voy a resolver todo y voy a revisar todo si realmente camino, sí, porque como no hay honestidad, yo tengo que revisar todo para ver si esos proyectos que se aprobaron son correctos o no, y paro todo. Ahí hay una cantidad de proyectos en la alcaldía y en la Contraloría que no me atrevo a firmar nada, porque yo no sé si esto está bien hecho, y razón tienen por la mala fama que tenemos. Pero no debe ser, no debe ser. Pero ahí vamos a lo que decía, no se asumen reglas de conducta, reglas morales. Ahora, si con un trasfondo cristiano esto pasa, imagínate que saquemos a Cristo de todo, ahí sí nos vamos al abismo, que es lo que está pasando en Europa. Y yo aquí le quiero hablar a los políticos, pónganse a pensar. Esto es lo que está pasando en Europa. En Europa, en este momento, Europa está viviendo una de las mayores crisis económicas. Y en la base de esta crisis económica es precisamente el espaldarazo que le han dado a las raíces cristianas. Sí, ahí están. Eso es. En el fondo es esto. Ahora no saben qué hacer. No hay mano de obra, no hay migrantes por todas partes, leyes que acogen a todos estos musulmanes y bueno, ya no hay los valores que habían antes. Y como no hay los valores que habían, ahora hay violencia, ahora hay rechazo hacia muchas cosas, no pueden controlar el pensamiento. Están echando para atrás. Ahí está, el problema de los chalecos amarillos o el problema también que está pasando en España y el problema que también está pasando en Italia, donde más de 800.000 personas ya se consideran idólatras de Satanás. Si una persona con valores comete estos actos de fechoría que hemos conocido, ahora imagínate cuando no hay valores de nada. O sea, es la destrucción de la sociedad. Es que no piensan, yo siempre lo digo, esto no es de que vamos a romper iglesia-estado, ¿sí? ¿Qué quiere venir con esto? Destruir la sociedad. Porque eso es lo que está pasando. La economía se ha ido al desfiladero, se ha ido al abismo. En Europa, desde que comenzaron a dar el espaldarazo, no el espaldarazo, comenzaron a guillotinar el cristianismo y todo lo que tenga, quitar cruces y nada con quitar, vamos a quitar la religión de los colegios. Y ahora, ¿qué es lo que está pasando allá? Pues ahora, ¿qué es lo que está pasando? Más corrupción. Pero acá en vez de mirarse uno en ese espejo, pues de lo que le está pasando a Europa, nosotros vamos también rumbo a eso si seguimos. Bueno, pero es que no les interesa a la sociedad, pero aunque bueno, sean, ponte a pensar un poco. Una persona con valores puede trabajar más por un país que alguien que no tenga valores de nada y que no le interesa la familia, que no le interesa el aborto, que no le interesa la eutanasia, que no le interesa el maltrato a los niños, que no les interesa nada. Nada. O sea, hay que formarlos en valores, tenemos que educar aquí. Sí. Ahora imagínate si se le enseña a los niños esta ideología gender, que tú te puedes acostar con quien tú quieras, el momento en el que tú quieras y tú puedes tener... O sea, no va a haber familia. ¿Qué pasa en un país cuando no hay familia? No hay estabilidad.
No hay estabilidad económica, pero es que el punto aquí es que no se piensa y no se razona. Vamos Al corpus. al corpus que nos ayude. Es que íbamos a hablar del Corpus Christi, mira, pero es que usted me... Sí, no, ya vamos para la pincha. pausa y regresamos entonces. Podemos seguir o regresar con el otro tema, vamos a ver. Vamos al cambio y ya regresamos. Así es. Seguimos con más, amigos petevidentes, de las buenas nuevas para todos. Y bueno, hemos quedado en otro tema, padre, ya yo no sé ni por dónde. Ay, hermana, pero es que hay que pensar, no solamente que voy a gobernar pensando en los intereses de un grupo del clientelismo y todas estas cosas que tanto hay que pensar un poquito, y no solamente en resolver el problema ahora de los pobres, hay que hacer proyecciones para el futuro y valores. Un país que no tiene valores no puede avanzar. No solamente hay que pensar en el punto de la economía, Sí, de mover dinero para que se vea que Panamá tiene, porque ese es otro engaño. No, pensar en la economía, ahí está en Europa. Pensaron en la economía y no pensaron en valores. ¿Y quién los saca de esta crisis ahora? Sí, ellos mismos se lo buscaron. Y así está Estados Unidos también. No. O sea, si tú quieres trabajar por un país, piensa en valores. Que el ciudadano sea honesto. Si no, por mucho que cambien los gobiernos y que hayan propuestas, el país no camina. No soluciona nada. Pero bueno, aquí hay que hacer un poquito de docencia, ¿no? Exacto. Bueno, aquí lo único que nos puede ayudar a sobrellevar lo que está pasando es una vida coherente, una vida de oración, una vida de comunión con Dios. Por supuesto. De Eucaristía, pero es lo que más le da pereza a la gente, ir a la misa, Ay, ir a hacer un hermana, rosario, eso no me funciona. Claro, para porque ese es el problema. Ya. Si no, ¿cuánto me van a dar por ir a tal lugar? Porque todo es así, ¿no? Función del dinero, el Dios dinero. Pero yo encontré una fórmula. Sí. Ponerle ceniza en la frente a la gente. Tenemos que aumentar los miércoles. Yo creo que debe haber, en vez de un miércoles de ceniza, todos los meses debe haber un miércoles de ceniza durante 12 meses. El primer miércoles de cada mes. Ay, porque el no. miércoles de ceniza no hay dónde sentarse. Y la gente va a buscar la ceniza. Pero lo que hay que buscar es la conversión a Jesucristo. Y yo digo algo, miren. Los libres pensadores, los masones, los que están en New Age, cada uno inspírese en el personaje que quiera. Yo sigo a Jesús de Nazaret. Y si ustedes me demuestran o me muestran un personaje con su doctrina y su criterio superior en valores a Jesús de Nazaret, yo estaría dispuesto a seguirlo. Pero yo no conozco a nadie. ¿Quién puede inspirar mejor una familia que Jesús de Nazaret? Lo que Él enseñó y lo que Él hizo. ¿Quién puede inspirar mejor una sociedad que Jesús de Nazaret? Un barrio que Jesús de Nazaret. Pero le han dado la espalda a Jesús de Nazaret. Dice que Jesús de Nazaret no fue ecónomo ni nada. No, Nada no, de por esto, por el favor. estilo, que es lo que la Dios gente quiere dinero, ahorita. El Dios dinero. Ese es el punto. Que Que usted lo ha dicho, el Dios dinero. Hay que volver al Señor, a Jesús de Nazaret. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Y algún día todos, creyentes o no creyentes, todos, y esto no es una amenaza, esta es la verdad que está en el Evangelio. Todos tendremos que presentarnos delante de Jesús y render cuenta de la vida que llevamos en la tierra. Todos, aquí no se escapa nadie. Pero el hombre de hoy vive como si Dios no existiera y no le interesa la conversión, el cambio de vida. Y por eso tenemos este desastre que estamos viviendo.
¿Por qué? Por encima de Jesucristo, por encima de la conversión, el Dios dinero, o el Dios sexo, o el Dios droga, o el Dios licor, o el Dios restaurante, porque hay gente que no puede vivir si está en restaurante. Oye, qué barbaridad. Así como existe la adicción al juego de azar o a los casinos, existe la adicción a los restaurantes. No tengo nada aquí de los amigos que tienen restaurantes, es una manera honesta de vivir todo lo que quieran. Pero oye, tanto dinero que a veces se bota en los restaurantes, en las comidas, cuando hay tantos pobres pasando necesidad. Sí. No puede ser, hermana. ¿Usted qué piensa? No, eso no está bien ante los ojos de Dios. Claro que no. Ahorita recordaba que en un programa, la pregunta de todo cristiano católico, ¿por qué Jesús se fue a vivir a Cafarnaúm? Y justo que me acuerdo que en un programa usted nos decía que Cafarnaúm era una de las ciudades donde la economía se movía mucho, ¿no? Y que sí, pero por supuesto, era un puerto y había una aduana y ahí convergían los bienes que tenían que pasar a Jerusalén. Y claro, era un pueblo de pescadores, era de todas las aldeas que estaban alrededor del lago de Genesaret, era el barrio o la ciudad, era una ciudad en aquel entonces, donde más se movía la economía. Y ahí Jesús puso su casita. O sea, cerca del puerto, pero también no la puso en Jerusalén, donde había abundante economía y donde estaba bien marcada la división entre pobres y ricos. Esa es la otra. Fue un lugar estratégico para el lugar de Galilea. Y de ahí, entonces el mensaje lo lleva a Jerusalén de vez en cuando. Pero muere en Jerusalén, donde está la ostentación y donde está toda esa división entre ricos y pobres, donde sí había despilfarro de dinero y intereses egoístas entre unos y otros. Por ejemplo, de muchos sumos sacerdotes de aquella época que estaban casados con el poder romano porque les favorecía económicamente. Y bueno, y Jesús dio la vida por todos, por los ricos y por los pobres, por los pecadores y por los justos, por todo el mundo, por los paganos y por los judíos, por los griegos y por los habitantes de Tierra Santa. O sea, por todos murió en la cruz, por los de esa generación y los de esta generación, por todos. Y hoy día la gente no aprecia lo que Jesús sufrió por nuestros pecados. O sea, no es interés, le atraen más los superhéroes que nos presentan, las mentiras que presenta Hollywood, porque esos superhéroes, ninguno existe, ni existirá, pero eso atrae más, ¿no? Avenger y todas estas cosas que son fantasiosas, que son mentiras, y los alienígenas, que a la gente hay un grupo de buscando vida en otros planetas, y si hay vida en otro planeta, que no sé qué, y si hay vida en otro planeta, Dios los creó. Y Dios no va a hacer otra cosa en otro planeta distinta a lo que hizo aquí, pero la gente no entiende eso, no lo entiende, porque están obsesionados de la curiosidad y buscar otra cosa fuera de lo que Dios reveló en la Sagrada Escritura. El hombre se cree Pero Dios. Es que el hombre es que se cree Dios. O sea, estamos viviendo lo que se vivió en el siglo XVIII con estos pensadores alemanes soberbios, ¿no? De Nietzsche y toda esta gente, y Voltaire y todos estos locos que para mí son locos. Habrá otros que los tendrán como un Dios, ¿no? Pero que sus planteamientos estaban totalmente fuera de orden. O sea, ¿cómo tú vas a construir una sociedad sin valor y a destruir la moral pensando en la primacía tú sabes, de la razón por encima del valor de una sociedad? No puede ser esto. Habrán tenido cosas buenas y positivas, por supuesto. No todo lo que ellos dijeron estaba equivocado. Pero ¿dónde puede una persona dar un pensamiento positivo cuando niega la existencia de Dios y la salvación de Jesucristo? ¿A dónde puede ir ese pensamiento? A ningún lado. Si hay una revelación, Dios se hizo hombre y le habló claro a la humanidad. Pero fíjate dónde llega la soberbia, que el ser humano, en lugar de seguir lo que Dios revela, quiere seguir otras corrientes. Y por eso es que se estrella. ¿A dónde los lleva eso? A la depresión, a la vida vacía, al suicidio, a la soledad, al alcoholismo, a una vida destruida emocionalmente. No pueden ser felices, porque el hombre no fue creado para eso, fue creado para la vida de comunión con Dios. Entonces rechazan en este mundo a Dios,
Y por supuesto Dios lo acepta, pues si no me quieren a mí, no pueden tener vida eterna, ¿no? En fin, nosotros, gracias a Dios, tenemos otro norte, ¿no? Y yo me siento feliz con todos los errores que puedo tener como ser humano y con todas mis miserias que puedo tener. Me siento feliz por seguir a Jesucristo. Feliz. Y siento que no me equivoqué. Y así lo he sentido toda mi vida. Desde que estuve en la universidad estudiando psicología y este cambio radical por la experiencia que tuve con Jesús. Y como decía San Pablo, todo lo que el mundo me ofrecía lo estimé basura y no me atrae absolutamente nada y soy limpio y le doy gracias a Dios por ser limpio. Amén. No tengo plata, tengo que estar pidiendo prestado. Pero esa es otra cosa, que la obsesión con el dinero y tener cifras en los bancos, ay Dios mío, ¿para qué? Como dice el Señor en el Evangelio, cuando te mueres no te puedes llevar nada. Pecado. Yo recuerdo una vez que, Ay, bueno, porque yo pido para otro, que estaba pidiendo a un señor ya mayor, yo no sé cuántos millones tenía, y el señor ya agonizando, le faltaban pocos momentos ya. Digo, mire señor, piense un poquito, dentro de poco ya usted va a tener otra realidad. Y bueno, hay obras sociales que usted puede hacer. La iglesia tiene muchas necesidades, obras sociales concretas, no es que vaya a pasar por varias manos. Yo no le doy nada a nadie, así con una radicalidad. Yo, pero ¿usted qué va a hacer con todo esto? No me importa, pero no voy a dar nada a nadie. Porque como una persona puede saber que va a morir y prefiere que los bancos se queden con eso, como en Estados Unidos, que la gente se muere sin dejar herencias y los bancos se quedan con todo, que debieran hacer una ley, que en el caso tal, ¿no? que no reclame ninguna herencia, que sea el gobierno para obras sociales, porque el banco se tiene que quedar con todo. Sí, es verdad. Estoy pisando callos, hermano. Ay, no. Oye, Bueno. y el Señor se murió. Y no dio Nada a nadie, nada. Digo, yo fui porque me pidieron que fuera y que ayudara al Señor, que iba a morir, que no sé qué. Pero en fin, hermana, el Dios dinero, ambición, el Dios egoísmo. dinero, el Dios dinero. Hay que leer el libro de las virtudes y de los vicios. ¡Wow! Ahí Mira, sale pero todo. es una bendición, Ay, es una bendición, hermana, no acumular. El Señor lo enseñó y cuando Jesús lo enseñó no se equivocó. Pero el tío Sam, la sociedad capitalista en la que estamos, enseña otra cosa. Tú vas a ser más feliz entre más dinero tienes y vas a vivir mejor, pero no es así. Si no hay valores, ese dinero no sirve de nada. Ahí está. De todos estos artistas de Hollywood, ¿quién tiene una familia estable? Todos estos artistas de Hollywood, con todos los millones que acumulan con las películas, viven una insatisfacción terrible y muchos terminan en el suicidio. ¿Para qué fama, poder, prestigio si no puedes con la carga emocional de tu interior? Y lo mismo tantos cantantes y futbolistas también. En fin, y tú ves estos futbolistas jugando tan chévere en su jugada y todos tatuados. ¿Por qué se tatúan? Si tú estás contento contigo mismo y con el ser que Dios te dio, ¿por qué te tienes que tatuar? Para llamar aún más la atención, porque el fútbol y el dinero que tienes no te está llenando. Ahí hay una razón más, ¿no? Que cuestionan y cuestionan a la iglesia porque no se cuestionan los actos que cada uno comete. ¿No? Claro. Pero bueno, dejamos Así todos en manos del Señor. Pero oiga, Él yo he hablado hoy, usted no ha hablado nada, ¿no? Es que hoy no sé. ¿Cómo así? Bueno, hoy. Hermanas, Bueno. le deseamos a todos una feliz fiesta del Solemnidad. Corpus Domini, cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Nos encomendamos a sus oraciones. Amén. Oren mucho por FETV y por nosotros, que lo necesitamos para seguir en esta misión. La bendición de Dios Todopoderoso descienda sobre ustedes. La Santísima Virgen los acompañe y los ángeles intercedan por sus necesidades. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.